Durante unas vacaciones en la costa, una familia presenció una gran tempestad. Las olas subían a enormes alturas, mientras los vientos fuertes sacudían violentamente las embarcaciones que estaban amarradas al muelle. Un niño de 12 años que miraba por la ventana se fijó en que solo la boya flotaba serenamente en aquel turbulento mar y se mantenía en su lugar a pesar de los vientos fuertes. El niño comentó con los demás que la boya era la única cosa que había allá afuera que parecía no tener miedo, porque aunque se hundía de vez en cuando, siempre solía subir sin daño alguno y en el mismo lugar. Entonces el papá le explicó que la boya se mantenía firme a pesar del viento porque estaba amarrada a un ancla en el fondo del mar. Y agregó que así también es nuestra vida. Cuando nuestra fe está anclada en Cristo, podemos enfrentarnos sin temor y con calma a cualquier viento contrario en la vida. No existe bendición como la de una perfecta confianza, fe en el Señor. ¿Es así nuestra fe? En nuestra lección de hoy vamos a ver el poder de la fe. En primer lugar, cuando falta la fe, lo encontramos en Lucas 8, 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo: ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Que perecemos! Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y sobrevino la calma. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Lucas nos cuenta esta escena con una extraordinaria economía de las palabras, pero gran efectividad. No cabe duda que Jesús decidió cruzar el lago porque tenía mucha necesidad de descanso y de tranquilidad. Mientras navegaba, se quedó dormido. Es encantador pensar en el Jesús durmiente. Estaba cansado, como a veces lo estamos nosotros. También él podía llegar al punto de agotamiento en que es imperioso la necesidad de dormir. Confiaba en sus hombres. Eran pescadores del lago y Jesús dejó de buena gana todo lo relativo a la travesía a la experiencia y habilidad de sus discípulos y se echó a dormir. Confiaba en su Padre. Sabía que estaba en sus manos en el lago lo mismo que en tierra firme. Entonces se desencadenó la tempestad. El mar de Galilea es famoso por sus turbiones repentinos. Un viajero nos cuenta: apenas había puesto el sol cuando el viento empezó a balancearse contra el lago y siguió toda la noche con creciente violencia, de tal manera que cuando llegamos a la orilla, a la mañana siguiente, el lago parecía un inmenso caldero hirviendo. La razón es la siguiente: el mar de Galilea está a 200 metros por debajo del nivel del mar y está rodeado de mesetas
cercadas de grandes montañas. Los torrentes han ahondado sus lechos por la llanura hasta el mar, y estos torrentes actúan como embudos que canalizan los vientos fríos de las montañas, y así surge la tempestad. Fue una de esas tormentas repentinas la que atacó la barquilla aquel día, y la vida de Jesús y sus discípulos estuvieron en peligro. Los discípulos lo despertaron, y él calmó la tempestad con una palabra. Todo lo que hacía Jesús tenía un sentido más que temporal, y el verdadero significado de este incidente es que donde está Jesús, la tempestad se convierte en calma. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Cuando viene Jesús, nuestra ancla, calma las tormentas, aún de la tentación. Cuando nos enfrentamos solos a la tentación, perecemos, pero con Cristo trae la calma y las tentaciones pierden la fuerza. Jesús, nuestra ancla, calma también las tempestades de las pasiones. La vida es más difícil al que tiene un corazón caliente y un temperamento fogoso. Es una batalla perdida a menos que Jesús nos dé la calma. Jesús, nuestra ancla, calma la tempestad de la aflicción. A todas las vidas nos llega a veces la tempestad del dolor, porque el dolor es siempre el precio del amor. Y el que ama tiene que sufrir. Cuando murió la esposa de Pusey, teólogo inglés, él dijo: es como si hubiera una mano debajo de mi barbilla sosteniéndome la cabeza. Ese día, en la presencia de Jesús, se nos enjugan las lágrimas y se nos suavizan las heridas del corazón. En segundo lugar, cuando la fe es puesta a pruebas. El Evangelio según Lucas, capítulo 8, versículos 41 y 42 y 49 al 55. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del alto dignatario de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, porque sabían que estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diera de comer. Qué maravilloso es Jesús. En una casa donde existe la tristeza, lo cambia por alegría. Había 3 cosas que hacían este momento tan terrible. La muchacha era hija única. Tenía 12 años, es decir, estaba en el albor de la feminidad. Y en tercer lugar, Jairo era el presidente de la sinagoga. Debemos fijarnos en un detalle muy práctico. Jesús dijo que le dieran algo de comer enseguida. En momentos así, el hacer algo práctico con las manos puede salvarnos la vida. Cuando estamos a punto de un colapso, y podemos deducir que esta familia lo estaba, y seguramente Jesús
le dijo a toda la familia lo mismo. Mandó que le diese de comer. Cuando Jesús es nuestra ancla, los días más trágicos se convierten en alegría. En tercer lugar, cuando la fe derriba prejuicios. Lucas 8, 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante, se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Todos lo negaban, y dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y preguntas, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esta historia quedó grabada en la memoria y en la imaginación de la iglesia primitiva. Se creía que era una mujer gentil de Cesarea de Filipo. Eusebio, el gran historiador de la iglesia, 300 años después de Cristo, cuenta que se decía que la mujer había costeado en su ciudad una estatua conmemorativa de su curación. También se decía que esa estatua había estado allí hasta que Juliano, el apóstata, la destruyó y puso en su lugar una suya, que destruyó un rayo que Dios mandó. La vergüenza de esta mujer se explica por su enfermedad, porque su enfermedad la hacía inmunda. Por eso no vino a Jesús abiertamente, sino que ocultándose entre la gente. Otra vez se le nota a Lucas que es médico. Es interesante en el relato que desde el momento en que la mujer se encuentra cara a cara con Jesús, parece que no hay nadie más en la escena. Todo había sucedido en medio de un gentío impresionante, pero Jesús se olvida de la gente, y habla con la mujer como si estuvieran los dos solos. Era una pobre paciente, sin importancia, con una dolencia que la hacía inmunda, pero Jesús se le entregó por entero. Todo el mundo habría considerado que no tenía ninguna importancia la mujer que se coló por entre la multitud para tocar la franja de la ropa de Jesús. Pero para él era una persona necesitada y, por lo tanto, como si dijéramos, se retiró del gentío y se entregó totalmente a ella. Ella se encontró con su ancla. ¿Cómo podemos aplicarlo a la vida? En primer lugar, cuando una persona se arrepiente, pone a trabajar su fe inmediatamente. En segundo lugar, la fe de los creyentes a veces es puesta a prueba. Así como puso a prueba la fe de Jairo, lo hace con nosotros hoy día. En tercer lugar, la verdadera familia de Jesús la forman los de la fe, no los de una raza u origen nacional. Jesús aclaró que su verdadera familia es conocida no por los lazos de la carne, sino por oír y obedecer la palabra de Dios. Es Cristo nuestra ancla en los momentos más difíciles de nuestra vida. Eso es el poder de la fe. Que el Señor les bendiga.
Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre